Hoy día vamos a tocar un tema que yo sé que es un poco depresivo y deprimente, pero en primer lugar lo han pedido algunos auditores, o uno por lo menos lo pidió. En segundo lugar es un tema muy interesante. En tercer lugar, por razones particulares, porque me contaron una historia muy relacionada con esto de todas maneras. Bueno, se nos ocurrió que era importante el tema, y es importante al punto que un conocido filósofo y literato, Albert Camus, ustedes conocen Camus, el autor del Extranjero, en algún escrito que se llama Le Malentendu, él consideró que este tema que voy a tocar es el primer tema que uno tiene que considerar el más importante, sobre todo si uno no es creyente en Dios. El suicidio. Ese es el tema que vamos a tratar hoy día. Y dicho sea de paso, mientras les digo esto, me acuerdo además de que uno de los primeros, si no el primer estudio sociológico científico hecho con datos, se llama el suicidio. Y es de un precursor, uno de los primeros sociólogos que desarrolla la ciencia y la convierte en una ciencia, más allá hasta dónde puede convertirse en ciencia. Habría que analizar qué es lo que es la ciencia. El sociólogo francés Émile Durkheim escribió un famoso libro que se llama El suicidio, que consistía en un análisis estadístico, científico, de cuándo, cómo y por qué la gente se suicida, y para eso hizo un estudio por país, por fecha, hizo un estudio estadístico de cuándo ocurren los suicidios, qué clase de personas se suicidan más que otras, y llegó a una serie de conclusiones muy interesantes. Pero nosotros no lo vamos a ver solamente por ese lado, vamos a tratar de verlo por varios lados. El suicidio, decía Camus, es el tema más importante, el primero que tienen que tratarse el ABC de los temas, porque, dice él, si Dios no existe, y por lo tanto no hay un otro mundo al cual uno pueda pretender llegar, o conocer a Dios o algo así, entonces el problema de si uno decide seguir viviendo o no, es prioritario. Solo si has decidido seguir viviendo, tiene sentido hacerse todas las demás preguntas y tomar todas las demás decisiones, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora, en la práctica, por supuesto, una cosa es que desde el punto de vista teórico, analítico, tal o cual tema sea el primero que hay que examinar, y otra cosa es que en la vida práctica uno se levanta en la mañana y lo primero que examina es si se suicida o se va a la ducha. En la práctica, esos no son temas que uno sea los primeros en analizar. Yo diría que uno no los analiza prácticamente nunca. A mí me han contado historias, y yo he sabido de historias también, y tengo algunas intuiciones al respecto, que producen siempre una gran sorpresa en la gente. Fíjense, cuando uno sabe de alguien que se suicidó y conversa con quienes lo conocían, no es raro que te digan lo siguiente: oye, pero si esta era una persona muy divertida, estuve ayer conversando con él y no tenían, y tenía incluso planes para la próxima semana. ¿Cómo que se suicida? Tenemos dos casos de suicida, entonces, por lo menos. En realidad hay muchos tipos de suicida. Tenemos el suicida que es un depresivo, que todo el mundo sabe que es un depresivo, que es un enfermo, que tiene que tomar medicamentos antidepresivos, que tiene una determinada manera de ser. Entonces, si esa persona se suicida, no sorprende a nadie. No sorprende a nadie. Por ejemplo, el rockero Kurt Cobain, que era un depresivo total, y este fue el que se suicidó, se metió una escopeta en la boca y se voló la cabeza. Fue su muerte, pero sí. Sí, fue una cosa espantosa. Ahora, espantoso para los que ven después el cuerpo, para el que se suicida de esa manera es la manera más eficaz, porque no alcanzas a darte cuenta ni de nada. Después tenemos el suicidio de personas que se suicidan sin que definitivamente digan me voy a suicidar, sino que andan como coqueteando con la posibilidad de suicidarse. Son estas personas que se pastillean tupido y parejo. Y hemos visto muchos músicos, artistas del mundo popular especialmente, de ese mundo, donde hay muchos espectáculos, muchos conciertos, y viven en un estado de tensión brutal. Estas personas viven en el límite, borderline, como dicen. Entonces, en una de esas se les pasa la mano, uno no sabe si por accidente, por descuido, porque algo en ellos también los estaba llamando al suicidio. Me contaron otro caso que les va a parecer increíble, y se les voy a contar textual como me contaron la historia sin dar nombre, que además no los conozco, tampoco me los dieron a mí, la siguiente. Imaginan ustedes una pareja, un matrimonio joven, las dos personas son exitosas, digamos, dentro de lo que es exitoso, no es que fueran famosos, grandes genios, pero les iba bien en sus carreras, no tenían hijos, pero habían asimilado esa situación, y la habían aceptado, y un día, en un fin de semana, la señora le dice al señor: oye, ¿por qué no vamos al cine? Vamos aquí al cine del Parque Arauco. Ya. A esta sala que hay ahí.
Ok, le dice, perfecto, entonces los dos se amononan, qué sé yo, se duchan, se visten. Después uno le dice al otro, pero vámonos un poquito antes porque para no tener problema con el tránsito y con las entradas. Sí, perfecto. Todo esto es normal. Lo que hacemos todo, y ya, vamos al cine. Entonces bajan en el ascensor, vivían en un piso muy alto, un edificio muy alto, bajan en el ascensor al subterráneo, toman su automóvil, empiezan a salir del estacionamiento y de repente el marido le dice, ay, espérate aquí al ladito, espérate un poquito que voy a ir a buscar el chaleco. Y se van en el ascensor. Y vuelve al primer piso volando por los aires, se tiró por la ventana. ¿Cómo te explicas eso tú? No. ¿Cómo se explica a la gente que una persona que va a ir al cine, que se arregló para ir al cine, que tiene una vida normal, y conozco otros casos que no voy a decirlo, que son ya de personas conocidas, y de repente se suicida? Entonces, la pregunta es, bueno, hay muchas preguntas. Sí, ¿qué los lleva a eso? ¿Qué pasa con esas personas que han tenido por años una vida aparentemente normal, incluso que a veces son chacoteros? Tengo otro caso que sí voy a dar el nombre, creo que lo he contado muchas veces, este gran trombonista de jazz, Fran Rosolino, que era conocido por lo divertido, era un hombre muy ingenioso, muy inteligente, además de ser un genio del trombón, un tipo que siempre estaba con tallas muy buenas y hacía reír a todo el mundo, y de repente un día llega a su casa, agarra un revólver, le dispara en la cabeza a sus dos hijos y se dispara a él. Uno de los hijos muere, el otro quedó con daños, por todo está vivo, pero quedó con daños para siempre, no intelectuales, sino que motrices o algo así, y él murió. Entonces, también todos se preguntan, bueno, pero ¿cómo? Si yo estuve hace una hora con él en un avión, en un viaje, y estaba haciendo chistes, haciendo reír a todo el mundo. Y esto lo conversamos entonces en una comida que tuve con un amigo hace unos días atrás, fuimos a comer, comimos en su casa, de hecho, nos dio mucho frío para ir al restaurante. Y además es más cómodo, digamos, chupar en casa con botellas que siguen desfilando que estar pidiendo unas botellas de vino Mahoma, bueno, a 10 lucas la botella. A ver si que uno se la arma solo en la casa. La botella. Bueno, estábamos conversando y salió el tema, y él me contó esta historia del señor que se tira por la ventana cuando iban a ir al cine, la señora lo estaba esperando en el auto porque fue a buscar un chaleco, dijo. Bueno. Y empezamos a pensar esto, y yo llegué, le dije algo que creo yo que es cierto, creo que es cierto. Y le dije, todos tendemos a pensar que el suicida es un caso muy infrecuente, y de hecho los suicidios no son tan frecuentes, que es una situación que implica una persona que está con graves problemas mentales, que es un acto extraordinario, que en el sentido que es muy raro, extraordinario, que no es ordinario, que no es común, y que en ese sentido el suicidio es como ser víctima de una enfermedad, esas enfermedades raras, que hay un caso en 10 millones, y que no tenemos nosotros los normales, los que no nos suicidamos, y que no estamos pensando en el suicidio, no tenemos nada que ver con eso. Yo le dije, yo creo que no es así, que es al contrario. Creo que la idea de la autodestrucción es un gusanito que nos recorre por dentro a todos en un grado mayor o menor. Claro. Es un gusano que nos carcome el corazón a todos, a veces un poquitito. Normalmente no llega no se produce el suicidio, pero nadie o muy pocos dejan de pensar siquiera una vez en su vida en la posibilidad de exterminarse a sí mismo. Completamente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Completamente. Es un gusano que tenemos adentro del corazón y que explica no solo el suicidio, sino que explica muchas conductas que son autodestructivas, efectivamente, que son recorriendo la frontera del suicidio, que son un tentar la aniquilación, como por ejemplo estas personas que les gustan los deportes extremos. Yo creo que hay un componente autodestructivo que está ahí. La adrenalina en exceso. Sí, pero no, esa es la explicación. Esa es la explicación habitual de que les gusta la adrenalina y que se drogan con la adrenalina cuando se tiran en un parapente o saltan de un trampolín de 40 metros de alto, cosas como esas. Pero esa es la explicación convencional. Pero yo creo que hay algo más que probablemente incluso es inconsciente en muchos de ellos, y es la idea de rozar la muerte, de jugar con la muerte. Y al jugar con la muerte es porque hay algo en ti que quiere morir. Yo creo. ¿Quiere morir o hay curiosidad de qué es la muerte? Quiero morir, dice la gente en su interior. Hay una voz que dice quiero morir, pero normalmente uno no la escucha. Ahora, yo creo que toda persona que tiene algunos años de edad, en algún momento, ha jugado con la idea del suicidio, no en el sentido me voy a suicidar,
pero ha pensado de una forma o de otra, ¿qué pasaría si yo me suicidara? O ha vivido un momento tan negro en su vida que ha pensado, no vale la pena seguir viviendo, una frase que es clásica. Sí. Todos esos pensamientos, esa inclinación a arriesgar la vida innecesariamente, todas esas conductas, ese disgusto por la vida que nos abarca a todos tarde o temprano en algún momento y que nos lleva en los casos depresivos extremos, te tiran a la cama, tienen que ir al doctor y te tienen que dar antidepresivos. En los otros casos no llega tanto, pero hay quien no tiene largos momentos o algunos momentos negros en que realmente uno no quiere saber de nada. Y también se expresa en el tipo que se quiere ir a negro, como dicen los jóvenes, y se intoxican con licor, no porque les guste el sabor de la bebida o porque les guste ese estado de ánimo previo a la curadera, que es esa alegría, ese estar cufifo, llamémoslo así. Quiere sentirse todopoderoso. Claro, no, quieren eso de estar en negro, de irse a negro, que les cortaron la pantalla. ¿Y cuál es la explicación de esta característica que yo creo que es intrínseca a la naturaleza humana? No una cosa extraordinaria que pasa a unos tipos monstruosos, digamos, unos tipos ajenos a nosotros, que son los suicidas, no. Yo creo que es intrínseco a nosotros porque, y esta fue la conclusión a la que yo llegué y que he llegado mucho tiempo antes, pero que conversaba con mi amigo, porque la vida como tal es, para los hombres, para los seres humanos, intolerable. Mira lo que estoy diciendo. No, que estoy pensando mientras déjenme decirles en qué sentido. Fíjense ustedes, lo que es tolerable y agradable per se se puede, y por definición se acepta y se vive como per se. Si a mí me gusta el chocolate, me meto chocolate en la boca y lo saboreo largo rato y me demoro una eternidad en tragarme el chocolate. Lo degusto en su calidad de tal porque intrínsecamente es rico. La vida no puede como tal, o sea, el hecho de estar vivo, o sea, respirando, mirando a tu alrededor y con la mente despierta, no durmiendo, no es rica. Y la prueba está, estimados amigos, que todos nosotros, todos, incluyéndome a mí, a la Francisca, a nuestro Ariel, a todos, a ustedes, es que si ustedes lo examinan así desapasionadamente, usando su entendimiento solamente, la gran mayoría de nuestras actividades no tiene otro objeto que arrancar de la vida. Es una huida de la vida, es una huida de la vida. Mira la paradoja. El vivir, que ir para allá y para acá, que el plan, que hagamos esto, que hagamos lo demás allá, que empecemos no sé qué, iniciar campaña, que vámonos para comer afuera, salgamos, vamos para allá, viajemos fuera de Chile, reunámonos con los amigos, inventémonos un panorama, escribamos un libro, o qué sé yo. Todas esas actividades que son parte de la vida son al mismo tiempo un escape de la vida. En otras palabras, no podemos hacer como un animal que tranquilamente vive la vida en su estado puro y come y se queda como los gatos tranquilamente echado mirando el mundo sin ningún problema, sin ninguna inquietud, sin ningún asalto del tedio, del aburrimiento, de la inquietud, del malestar, de que no hayas que hacer contigo mismo y te das vuelta así en la cama o en el sillón y prendes el televisor y lo apaga, prendes la radio y la apaga y no hayas que hacer contigo, no hayas que hacer con la vida, con tu vida, con la vida. Esa inquietud, ¿de dónde viene a su vez? Porque nos toca, creo que lo he dicho alguna vez, porque nosotros como criaturas estamos a medio camino entre la bestia y el ángel. Te voy a decirlo así, creo que no lo dije yo. Nunca se lo había escuchado. No, sí, pero no lo inventé yo, alguien lo dijo y es totalmente cierto. La bestia tiene poderes cerebrales limitados y por lo tanto está tranquilo en su mero estar ahí una vez que ha satisfecho sus necesidades físicas. Una vez que comió, el león se queda echado sin hacer nada, pero por días y días, hasta que le viene hambre de nuevo. El gato, una vez que tú lo alimentaste y le hiciste cariño, se queda echado en el sillón todo el día durmiendo, sin ningún problema. Sí. El otro extremo, vamos al ángel, que con ángel queremos todos decir seres superiores en todo sentido. El ángel disfruta su ser, su estar ahí, porque dispone de capacidades intelectuales que le permiten el goce de la contemplación absoluta e indefinida de las cosas. Cuestión que los seres humanos, incluso los seres humanos inteligentes, disfrutan solo por unos breves momentos de su vida. El ángel vive en la contemplación. El supergenio, ni siquiera los genios comunes y corrientes, disfruta en la contemplación de lo que contempla, de lo que hace, de lo que crea con su intelecto.
Pero nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, estamos a medio camino a esos dos extremos. Vivimos ni en la total oscuridad, ni en el total resplandor de la luz de la mente, de la divinidad, o como quieras tú calificarlo. Vivimos en penumbras, no en la oscuridad, sino en penumbra. Vivimos en una especie de crepúsculo perpetuo. Vivimos a medio morir saltando, como se decía en otras palabras. Y esa forma de vida que está determinada por nuestras capacidades mentales, que están a medio camino de todo, porque ni somos totalmente animales, ni somos totalmente ángeles, ni somos totalmente inconscientes, ni somos totalmente conscientes, genera este disgusto de la vida, porque nos abruma el tedio, nos abruma el fracaso derivado de nuestra incompetencia intelectual, nos abruma la cortedad de nuestro intelecto que nos hace tropezarnos como con un muro. Tarde o temprano tú te tropiezas con un muro, que son tus límites. Sí, pues. A lo mejor el muro está muy lejos si eres una persona de gran talento, pero ahí está. Tarde o temprano vas a llegar a él y vas a saber que no vas a dar más allá. Entonces nos tropezamos con nosotros mismos y por lo tanto, en todo ser, salvo que sea con un gato o un ángel, la vida se le hace, por lo menos, si no todo el tiempo, gran parte del tiempo, una verdadera carga. Y por eso, volvemos al punto que hice hace rato, gran parte de las actividades nuestras no es otra cosa que una forma de escapar de eso. Toda la industria de la entretención, y la palabra lo dice todo, entretención, tenerte, tomarte y tenerte entre el estar totalmente dormido y totalmente lúcido, entretenerte, ayudarte a escapar. Toda la industria de la entretención, desde el tiempo en que la entretención consistía en un cavernícola de la caverna del lado que venía a contar cómo había sido la cacería del mastodonte de ellos. Y todo el mundo se reunía alrededor del fuego a escuchar historias. Ese es el inicio de la literatura. Escuchar historias. Y uno lee libros para evadirse de uno. Y uno inventa panoramas, como se dice, para evadirse del hecho que si te quedas solo como un gato en tu casa, te come el tedio. Estoy hablando del ser común y corriente, que somos casi todos. Entonces hay que inventarse un lugar a donde ir. Vamos para allá, vamos para acá, siempre arrancando. Y una huida que no tiene frutos positivos, porque es como tratar de huir de tu sombra. Tú a donde corras, la sombra va contigo. Te va a seguir siempre. Entonces, el suicidio tiene mucho que ver con nuestra condición humana global y universal, y no es una situación que realmente afecta a personas que se escapan de la condición humana, porque ¿cómo es posible que se meta un balazo o algo así? Bueno, el suicidio no es otra cosa que una persona que está sufriendo ese fastidio con la vida que todos tenemos en un largo rato, en un grado extremo. Y si se suman algunas penalidades adicionales, que si te dejó tu polola o tu novia, o tuviste un fracaso salvaje. Bueno, ahí esos son detonantes. Pero no son necesarios. Muchos suicidas hacen como este señor que iba a ir al cine y se tira por la ventana. No necesitan una causa especial porque los ha estado comiendo ese gusano por largos años. Y muchas personas que eventualmente se suicidan hacen un esfuerzo por presentar una apariencia totalmente distinta y engañan a todo el mundo. Y por eso que la gente dice, ¿pero cómo? Les contaba al principio, bueno, ya vimos, por así decirlo, la parte metafísica, filosófica, profunda, hasta donde uno puede dar del suicidio como una condición que no tiene nada de extraordinaria, sino que es simplemente una conducta extrema, de conductas que están todas vinculadas al fastidio de vivir, que nos aqueja a todos. Nadie quiere reconocer esto. Cuando uno dice esto, ¡no! Yo soy feliz viviendo. Todo el mundo se inventa un cuento y anda poniendo cara de... Por eso que yo no creo en estas encuestas cuando le preguntan a la gente, ¿y usted está satisfecho con su vida? Y siempre una gran mayoría, fíjate que en Chile, con lo encorajinado que está este país, con la gente con carepoto en las calles, y todo el mundo en un 80% dice, no, yo estoy muy satisfecho con mi pega, estoy muy satisfecho con mi vida, y eso es una mentira. Es que todo el mundo proyecta esa imagen. Nadie quiere reconocer esto, de que la vida puede ser, y de eso en gran parte del tiempo, un fastidio, y que muchas de las cosas que hacemos no tienen otro objetivo que arrancar de ellas. Ahora, vamos al señor Durkheim, que yo les conté, que fue el primer libro que me tocó estudiar y hacer una prueba al respecto en la universidad cuando entré a estudiar sociología en el año 66. Miren que soy viejo. El primer libro que nos hicieron estudiar es El suicidio de Emile Durkheim. Búscate a Durkheim en la... Lo vamos a buscar. Se escribe tal como te estoy K-H-E-I-M. Durkheim. El suicidio. Bueno, este señor hizo una investigación
O sea, agarró los datos. A ver, ¿quiénes se suicidan? ¿Dónde se suicidan? ¿A qué hora se suicidan? ¿Por qué se suicidan? Sin entrar en el detalle, porque la sociología es una cosa y la psicología es otra. Sin entrar en el detalle por qué se suicidó Pedrito. ¿Qué mecanismos psicológicos particulares hicieron que esta persona se pusiera una pistola en la boca y se comiera una bala? No. Él va a las situaciones generales que son el contexto que favorece o desfavorece la comisión del suicidio. ¿Me entienden? Está en otro plano de análisis, un plano, si ustedes quieren, colectivo, estadístico. Él decía, Durkheim, uno de los grandes inventores de la sociología, que los fenómenos sociales se tienen que estudiar como hechos, cosas que pasan, conductas que se llevan a cabo y que se pueden cuantificar y se pueden relacionar con otros hechos, con otras conductas. El tema psicológico de cómo una persona en lo particular comete tal o cual acto, eso no es tema de la sociología. ¿Ok? Él le interesa el fenómeno cuando es un fenómeno colectivo y el suicidio es un fenómeno colectivo. Bueno, ¿qué descubrió Durkheim? Se estarán preguntando ustedes. Ya, pues señor, sáquenos de la duda. A ver, dígame. Durkheim descubrió que el suicidio es más frecuente donde reina una mayor anomia, o sea, cuando el individuo se siente viviendo en una situación donde no hay, por así decirlo, un círculo más o menos estrecho e íntimo de reglas de comportamiento, de normas y de personas a su alrededor. En otras palabras, una persona, por ejemplo, solitaria, en verano, cuando todo el mundo sale de vacaciones y está solo y no hay ni siquiera un vecino, es más probable que se suicide si tiene alguna tendencia que si es una persona, la misma persona viviendo con una familia de 10, que a esos que hablan a grito, como en las películas italianas, en la mesa, y está en invierno y está todo el mundo a su alrededor. Entonces él descubrió que, por ejemplo, durante las vacaciones, en los periodos de verano, se suicida más gente porque hay más soledad. Así es. Descubrió que las personas de ciertas religiones, que son religiones que generan menos vida comunitaria, se tienden a suicidar más que los que pertenecen, por ejemplo, a un credo evangélico, que tienen mucha vida comunitaria, cantan juntos, se reúnen más, tienen más contactos sociales. Yo estoy seguro que si hacemos una investigación de los suicidas, vamos a encontrar muy pocos evangélicos que se suiciden en Chile. Pues casi me atrevo, basándome en la teoría de Durkheim, me atrevo a la hipótesis de que los evangélicos se suicidan menos que los católicos y los católicos se suicidan menos que los ateos. Por lo mismo, porque ser parte de una religión, y según cómo es la religión, es ser parte de una comunidad. Y al ser parte de una comunidad y tener lazos afectivos con más personas, tú tienes mayores facilidades para obtener, por un lado, momentos agradables, gratos, o para obtener apoyo. El tipo que vive solo, el tipo que no cree en nada, el tipo que no tiene una familia a su alrededor, bueno, ese grupo, no hablemos de la persona, ese grupo de personas probablemente va a presentar una tasa de suicidio más alta. Personas que viven en un clima como en el norte de Europa, como se supone que los suecos eran los campeones mundiales del suicidio, donde hay más días oscuros, más días fríos, también tienen mayor tendencia al suicidio que los que viven en regiones del Mediterráneo, donde hay más sol, más calor, más vida, porque la luz del sol da una sensación de vida, mientras que la oscuridad deprime las funciones biológicas. Empieza a oscurecer y toda tu entidad fisiológica empieza a decrecer también, tu actividad. Eso está comprobado. Entonces, bueno, Durkheim fue el creador de ese concepto de la llamada anomia social. La anomia anomia significa que no hay norma. Nomia significa principio, norma, en griego. Anomia significa que no hay. No se refiere a que no haya ninguno, sino que cuando en una sociedad las reglas pierden su valor, su fuerza de convicción, como está ocurriendo en Chile, su legitimidad, tú puedes adivinar que se generan otra vez contextos que favorecen el suicidio. Yo no conozco las cifras. Si alguno de ustedes, estimados auditores, se interesan en el tema, lo puede investigar fácilmente. Debe haber algún organismo, la policía, que tenga cifras de suicidio, pero yo me atrevo a hacer la hipótesis que hoy en día en este Chile, donde la vida de barrio se ha desintegrado y donde hay montones de factores más anómicos que están prevaleciendo, hay más tasa de suicidio que en el Chile de 1930 o 40. Eso, estoy hablando de tasas, no estoy hablando de cantidad absoluta, porque por supuesto ahora hay más población. Estoy hablando de porcentaje. El porcentaje de suicidios ahora debe ser más alto. Incluso estamos viendo algo que no se veía mucho antes, que no se veía nunca, que era el suicidio de niños, de jovencitos. Yo conozco un caso cercano
un amigo, o sea, que se le suicida un hijo, algo terrible. Y no es el único caso, hay bastantes casos de niños que se suicidan. Yo recuerdo haber leído, por lo menos en estos últimos años, varios casos en la prensa de jóvenes que se suicidan, incluso que entran en pactos suicidas a veces. ¿En pactos suicidas? Pactos, o sea, suicidémonos los dos al mismo tiempo, o vamos a suicidarnos primero yo, después tú, algo así, porque la vida es como las pelotas. Se llega porque esos jóvenes se dan todas estas condiciones que estoy diciendo, se sienten solos, se sienten aburridos, no tienen la vida, no les presenta se les convierte en un fardo, no tienen especiales talentos o algo así que les permitan disfrutar, aunque sea por un momento en sus vidas, de su propia productividad mental. A lo mejor el ambiente en que viven es muy penca, a lo mejor tuvieron un fracaso terrible en el colegio, a lo mejor los botó la polola. Siempre pueden darse esas situaciones o han visto, o han leído y han entendido mal cuestiones que los incitan al suicidio, bueno, o quieren imitar a Cobain o alguna otra personaje del rock que se ha suicidado. O sea, así, sumando cosas, Francisca, se llega a eso. Pero vamos a tratar de escapar ahora un poco de esta cosa que nos deja ser deprimente, pero interesante para analizar. Vamos a escuchar una canción que tiene bastante de jubiloso, de agradable. La cantan dos artistas brasileños, ambos muertos, Elis Regina, una mina que cantaba muy bien, Elis Regina, y el gran compositor, además, no era tanto cantante, en realidad cantaba de vez en cuando con algunos de sus amigos, cantaba en una grabación, pero básicamente era un gran compositor, Antonio Carlos Jobim. Y vamos a escuchar esta canción muy bonita, cuyo nombre ustedes lo van a captar de inmediato escuchando la canción. Una alegre canción, Aguas de Marzo se llama, se refiere a las lluvias que caen en Brasil, más o menos en esa época, y que traen una promesa de vida, y que arrastran hojas, y que arrastran pedacitos de madera. Una canción muy alegre, muy jubilosa. Ustedes pueden encontrar esta misma canción, el momento en que la graban en un estudio de grabación, en que aparece Elis Regina y Antonio Carlos Jobim, que tenían una relación amistosa, y que están muy contentos. Ambas personas, especialmente Elis Regina, era una persona bastante con problemas depresivos, creo. ¿Ah, sí? Y sí. Antonio Carlos Jobim no sé, pero ella sí. Y estaban viviendo, esta grabación se hizo, estaban viviendo en plena época de uno de los gobiernos militares brasileños, y Elis Regina tenía problemas políticos, era una mujer, ahora la llamaríamos progresista. Bueno, en la vida real, digamos, en la vida, fuera del estudio, debe haber sido para ella dificultosa, pero en este momento, ya aquí esto es interesante, en este momento en que uno los ve en el estudio cantando esto, en el momento en que cantan y se miran y se ríen al final de la canción, están en júbilo. Y eso es una buena lección de lo que uno debiera hacer con la vida, ¿no? Yo creo que mencionaba en alguna oportunidad unas grabaciones que hay en video, que también ustedes las pueden encontrar en YouTube, de un programa de jazz que se hizo allá por el año 58, 59, 60, en un estudio, creo que en la Columbia, en un sábado en la tarde, en que invitaron, porque así era la televisión en esa época, mucho mejor que la de ahora, tuvieron toda la tarde en eso, invitaron un montón de músicos, o como se dice en el jazz, cuando uno habla de una reunión, de una sesión de jazz, de una grabación donde estuvieron muchos personajes célebres importantes, uno tiene la siguiente frase: estaban todos los huevones, dice, estaban todas las personas, digamos, importantes, estaban los más grandes músicos del jazz, no todos porque no habrían caído, pero había un montón. Y esas personas, que son prácticamente todas de color, todas negras, todas afroamericanos, uno sabe perfectamente, sobre todo en esos años, que su vida fuera del estudio, una vez que se terminó eso, es amarga. De repente van por la calle y los para un policía porque son sospechosos. Si van en auto, con mayor razón, ¿qué hacen estos negros arriba de un auto? Seguramente tenían que vivir en un barrio pobre, seguramente no podían entrar por la puerta principal a un restaurante, si es que los dejaban entrar, sino que por la puerta trasera, y así sucesivamente. Su vida cotidiana era seguramente nada de muy alegre ni muy contenta. Pero, y eso es una cosa que yo noté, y que ustedes pueden notar en el curso de esta sesión de jazz, en esa sesión, durante esas horas en que están haciendo lo que saben hacer, que es tocar música, acompañados de sus colegas de lo mismo, con los cuales comparten e interactúan en su talento en el proceso de la improvisación, que es el jazz, uno los ve, y en ese momento, Francisco, uno ve en su cara la felicidad. Están felices, están plenos de dicha haciendo música. Y ahí está la clave, diría yo, para superar las cargas de la vida,
Y es que uno tiene que desarrollar, si no la tiene, una actividad que comprometa tu mente, tu corazón, tu talento, tu ingenio, o por último tu tiempo, y que te saque de la rutina. Yo he escrito y he publicado libros. Pero lo que quiero decirles es que yo seguiría escribiendo, escribiría aunque nadie me publicara nada. De hecho, antes de publicar nada, antes de tener columnas en ninguna parte, antes de haber publicado ningún libro, yo escribía también, pues. Porque el acto de escribir, de generar historias de ficción o de ponerme a analizar cosas y ponerlas por escrito, me llenaban la vida, pues. ¿Qué otras cosas habría podido hacer? Me llenaban de satisfacción de estar desplegando mis talentos pequeños, medianos, lo que sea, pero desplegarlos en alguna parte y no dejarlo pudriéndose en la inacción, que es lo peor que se puede hacer. Una persona que siente tener, aunque sea un poquito, de una habilidad para algo, y que no la ocupa, termina en una enorme infelicidad, termina tarde o temprano convirtiéndose incluso en una mala persona, porque va a mirar ya con rabia a quienes sí hicieron uso de ese talentito o talentazo y lo desplegaron y se hicieron incluso en algunos casos famosos o conocidos, y ellos en cambio que tenían el mismo talento y quizás más, no los conoce ni su mamá. Y entonces esas personas terminan desarrollando, yo he visto muchos en el campo de la literatura, una enorme inquina. El tipo de personas que dicen, yo hubiera escrito ese libro mucho mejor, yo escribía mucho mejor, y tal vez era hasta cierto. Si yo no digo que sea siempre mentira, tal vez era cierto que ese tipo era mejor escritor, pero no escribió, por lo tanto no fue realmente escritor, tenía el potencial. Entonces, yo a las personas, entre los que ustedes me están escuchando, que a lo mejor se dedican simplemente a hacer su trabajo y luego llegan a su casa, quizás agarran un libro, quizás solo prenden el televisor, bueno, yo les digo, uno obtiene realmente una especie de jardín propio que te permite rescatarte de muchos malos ratos, que te permite evadirte de lo oscura y de lo miserable que es a menudo la vida, simplemente con el procedimiento de encontrar una actividad que te absorba largas horas de tu tiempo, de tu ocio. Puede ser escribir, pero puede ser cualquier otra cosa. Puede ser la fotografía y salir a tomar fotos, dedicarse a fotografiar de solo tal tipo de cosas y recorrer la ciudad buscando, por ejemplo, yo he conocido gente que se dedica a fotografiar animitas que hay en los caminos y tienen una colección de fotos de animitas y es interesante. Otros que se dedican a fotografiar, lo que sea. Después están los que pintan, da lo mismo si usted no es un buen pintor. Es el acto de hacerlo lo interesante. Tarde o temprano además va a mejorar su pintura con la práctica. O dedicarse a, no sé, por resolver problemas de ajedrez, también puede ser, lo que sea, porque no hay otra manera de escapar, volvamos al punto inicial del programa, de estos afanes autodestructivos, que generándose uno una cápsula donde tú te metes y estás lejos de la miseria de la vida cotidiana. Es lo que decía Schopenhauer a propósito del estado de contemplación. Decía, el único momento en que la gente está finalmente, por así decirlo, feliz, es cuando están en estado de contemplación, cuando han logrado olvidarse de sí mismos y están mirando otra cosa. Por eso que la gente va al cine. No es que estén felices, pero se están distrayendo por lo menos porque están absorbidos en la historia de otros. Claro. Y sus vidas personales desaparecieron completamente. ¿Tú me ibas a decir algo? Lo que pasa es que mientras estábamos hablando de este tema del suicidio, yo estaba pensando que, por ejemplo, para mí creo que es clave esto de tener una sensación de vacío. Cuando uno se para frente a la vida, se despierta y dice, chuta, no tengo nada que hacer, esa empieza a ser como el gusanito cuando se empieza a mover. Te carcome. Después, uno de los motivos que creo yo que lleva a esto de tener como no tener un motivo para vivir es la necesidad de trascender. Cuando uno ve que no está trascendiendo, cuando uno ve que está limitado, es cuando empieza más a frecuentar la idea de suicidio en la cabeza. Fíjese que uno no necesita para trascender ser un Winston Churchill o Albert Einstein. ¿Saben cómo trasciende uno de la manera más natural? Por ejemplo, teniendo hijos. Claro. Yo tengo 3 hijas y siempre digo en broma, yo soy padre de naciones, porque me imagino que esas hijas mías van a ser, y son, una de ellas por lo menos hasta ahora, madres de hijos o hijas que a su vez van a tener otros. Claro, y si analizamos así la expansión geométrica de esto, soy padre de naciones. Y eso ya me trasciende. Luego, fuera de eso, cuando uno planta un árbol, por ejemplo, a mí me ha tocado, he tenido la fortuna en la vida, o no la fortuna, sino que he tomado la decisión y lo he hecho, de plantar muchos árboles en mis casas, donde estaba, incluso una vez en un edificio donde supuestamente no plantar árboles, sin embargo hice plantar árboles en los estacionamientos de automóviles, me encargué yo de ir a comprarlos. Siento que trascendí
Esos árboles, cuando paso frente a ese edificio donde ya no vivo hace muchos años y los veo unas copas gigantes donde además es casa de residencia de pájaros, de vida, yo siento que trascendí, porque ese árbol a su vez va a dar semilla y va a producir otros árboles. Yo trascendí, no necesito escribir la quinta sinfonía para trascender, estimado amigo. Uno tiene hijos, uno planta un árbol, o hace otra cosa, o escribe un libro. Bueno, esa es una típica frase, tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Bueno, y hay otras formas. Uno no necesita que baje la Virgen María y lo lleve a uno al cielo, al tercer día puede resucitar entre los muertos. Uno puede trascender con esas cosas sencillas que tienen consecuencias positivas a lo largo de generaciones. Yo me gusta pensar que ese árbol, muchos de los árboles que planté se van a morir, se van a secar y no va a pasar nada, pero al menos uno de ellos va a ser padre de bosques, y esos bosques van a ser padre de animales, de pájaros, de criaturas, de vida. Ya trascendí. Pase lo que pase, yo, Fernando Villegas, ya trascendí. Pero espere, para terminar un poco la idea, usted dijo que el tema quiera salir de la rutina, y yo creo que al contrario, yo creo que la rutina hace que uno sea, que la situación de vivir sea más saludable y más llevadera, porque uno tiene por lo menos un motor que lo va moviendo, y aunque uno vaya inconsciente en el camino, permite que uno se vaya distrayendo. Es un arma, sí, es verdad que tiene ese aspecto, pero un momento dado una especie de adormecimiento, uno se levanta y ya tiene que hacer cosas, tiene que ir a la Pero por lo menos te mantiene en movimiento. Te mantiene, pero al mismo tiempo esa rutina que te mantiene en movimiento te genera esta sensación de vacío que va creciendo. O sea, son las dos cosas al mismo tiempo. Ojo, las dos cosas coexisten en la rutina. Por un lado te deja escapar, pero por otro lado te hunde más en la inanidad, en el vacío. Tarde o temprano es como la gente que toma somníferos. Te funcionan por un tiempo, hasta que llega un momento en que no te funcionan. Uno tiene que tener una tarea propia, personal, y partan plantando árboles en su calle, o cuidando el árbol que está ahí, que nunca en la vida usted lo riega, porque prefiere más bien gastar agua lavando el auto que regando el árbol. Y esas son pequeñas cosas que te permiten soportar el tedio de la vida. Gracias, nos estamos viendo.